Buenas tardes, estamos en Versión de Arte y hoy tenemos una especial programación artística, cultural, porque el artista invitado es uno de los muy grandes de nuestra cultura vasca, Eduardo Chillida. Pero antes quisiera hacer una mención sobre el tiempo y el arte y un poco como guiño hacia lo que es el título de esta exposición, Caminos. El arte y el tiempo pasean de la mano, pero el hombre sabe hacer sus pausas, sus paradas, para que haga de este caminar un tiempo marcado por un estilo y una ilusión de explicar lo que ocurre y acontece en este paseo. Caminos es el título de una exposición maravillosa que se presenta en el Cursal hasta finales de septiembre, me parece, y podremos disfrutar de unas piezas variadas en cuanto a materia y temas que hoy muy bien nos va a explicar la coordinadora Estela Solana, y ella me explicaba que ha sido la coordinadora de esta exposición, que es, como vamos a decir, la representante de la asociación que hace la Fundación Pilar Belzunce y Eduardo Chillida con lo que es la Fundación Cucha, y ella nos va a ayudar a entender y a nosotros también pasear por este espacio para que podamos entender mucho mejor lo que Eduardo Chillida nos quería decir con estas piezas que hemos tenido y que habéis tenido que seleccionar para poder un poco trillar de todo lo que hizo Eduardo y traer aquí en este lugar. Así que buenas tardes, Estela. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, Estela, mira, nos hemos puesto aquí delante de esta foto que me parece que es preciosa y efectivamente aquí vemos a los dos y yo quisiera que me ayudaras pues primero a entender, a tener esa sensibilidad que vosotros sí que la habéis demostrado tener con Eduardo Chillida, ya que por fin lo volvemos a encontrar de una forma magnífica aquí en San Sebastián, que yo creo que estará muy contento Eduardo de darse cuenta de que todavía nos acordamos mucho de él, ¿verdad? Pues sí, primeramente decir que esta exposición nos ha parecido muy importante porque nos ha permitido ofrecer a todos los donostiarras y a los visitantes de la ciudad una exposición muy completa sobre Eduardo Chillida. Por otra parte, también nos ha hecho especial ilusión a nosotros, a la Fundación Eduardo Chillida Pilar Belzunce, pues porque desde 1992 no se hacía una exposición tan importante en la ciudad. Efectivamente, antes comentábamos también, ¿verdad, Estela?, de que la última exposición fue en el Palacio Miramar, ¿verdad? Fue una retrospectiva importante, sí, en vida todavía Eduardo. Y bueno, pues después del año 92 estamos aquí otra vez intentando, esta vez pues Eduardo fallecido, claro, pero intentando darle pues el peso, ¿no?, que realmente él nos dejó a la cultura con raíz vasca. Sí, efectivamente, Eduardo Chillida siempre decía que él era como un árbol cuyas ramas estaban afincadas a su tierra, pero brazos ramas en este caso, estaban abiertos al mundo, ¿no? Entonces eso es una de las claves para entender la obra de Eduardo Chillida. El comisario ha sido Ignacio Chillida, uno de los hijos de Eduardo, y decíamos que se respira en el ambiente, podemos respirar en el ambiente esa sensibilidad y ese corazón que realmente además siempre la familia Chillida ha demostrado con la ciudad de San Sebastián, ¿no? Esa entrega por la cultura, esa entrega por querer embellecer la ciudad y demostrar la capacidad cultural, filosófica, estética profunda y seria de la vanguardia de la escultura, en este caso primordialmente, ¿no? Pero esta instalación, esta colocación, esta selección, yo creo que mucha culpa la tiene Ignacio Chillida. Sí, Ignacio ha sido el comisario de la exposición. Desde un principio tuvo claro cómo mostrar en cada una de las tres salas del Cursal qué contenido mostrar en cada una de las salas, ¿no? Y podríamos decir que en cada una de ellas se muestra un camino distinto de Eduardo Chillida, ¿no?
Eso es. Ahora me estabas comentando sobre el tema caminos. Es verdad que leyendo un poco el informe que nos habéis pasado para la prensa, hacéis mención de una frase que además creo que lo comenta Ignacio, en donde él explica que la vida pues es un caminar, ¿no? En donde a veces pues se ramifica efectivamente, a veces esas ramificaciones pues terminan en algo, en otras ocasiones pues no, se desaparecen o se paran y otras veces se reencuentran. Y yo creo que además esta exposición hace un gesto a la hora de leerlo como texto, hace un gesto un poco como las formas visuales de la escultura de Eduardo, ¿no? Y yo creo que hay algo que ver, ¿no? Literalmente. Sí, yo creo que el término, el concepto, el título de idea es fácilmente comprensible por todo el mundo, porque lo que tú comentas, ¿no? Al fin y al cabo, todos y cada uno de nosotros tomamos distintos caminos a lo largo de nuestra vida. Lo que presenta en esta exposición son los caminos artísticos que ha ido tomando Eduardo Chillida a lo largo de su vida, ¿no? Caminos que dejan huellas, que dejan iconos, que dejan obras, no solo para él mismo, sino para el resto de la sociedad, ¿no? Y bueno, nada, no, eso. Bueno, yo creo que ahora, si te parece, vamos a ver un poquito, pues detalladamente algunas piezas, porque claro, todas no vamos a poder analizar y ver contigo, pues con esos ojos que seguramente tú, estudiosa de Eduardo Chillida, nos sabrías hacer ver, ¿no? Y sentir. Entonces, estamos ya dentro de la sala Cursal, en San Sebastián, y queremos ver un poquito cuál es la evolución del espacio que habéis ocupado, Estela, y entramos ya a mano derecha con la primera sala, y me comentabas que es un poco la presentación de proyectos. De proyectos públicos, carteles, anagramas y distintos gráficos que hizo para distintas asociaciones. Un poco demuestra la manera en la que Eduardo Chillida se involucraba con la sociedad desde dos puntos de vista, ¿no? Yo creo que esta sala funciona, a mi modo de ver, como una especie de centro de documentación, ¿no? Porque hay mucha información desde las pantallas hasta las vitrinas y, bueno, en los paneles que hay encima de cada uno de los proyectos públicos, ¿no? Entonces, en cada proyecto, que estamos viendo unas urnas, hay como una pieza en pequeño, que sería luego, vamos a decir, como el boceto de aquello que luego se fue pues a alguna ciudad o a algún país, y tenéis justo encima de la urna colocado lo que es la foto ya a tamaño real y un texto que explica seguramente el título, el lugar, la fecha. Efectivamente. Bueno, más que bocetos son proyectos en sí mismos, esculturas en sí mismas que luego fueron evolucionando hacia el proyecto público definitivo, ¿no? Pero sí, de los casi 50 proyectos públicos que Eduardo Chillida realizó a lo largo de su vida por ciudades de todo el mundo, pues concretamente se enfocan 9 de esos proyectos, ¿no? Perdona, los proyectos que habéis traído son 9 porque tienen algo que ver con el tema caminos que decíamos. ¿Hay un enlace especial, específico? Sí, bueno, en sí mismo cada proyecto público fue un auténtico camino para Eduardo Chillida, ¿no? A veces un auténtico calvario, pues porque cada uno de los proyectos públicos entraña una serie de dificultades técnicas, administrativas y también pues son proyectos en los que la opinión de la sociedad interfiere y bueno, pues tiene que ver con sale o no sale la obra, ¿no? Adelante. La mayoría de los proyectos pues tardaron décadas en desarrollarse, ¿no? Y, por ejemplo, si tuviésemos que elegir alguna que ya sé que es muy difícil, sobre todo decirte esto a ti, Estela, pero lo mismo, no sé, ¿te recuerda que a Eduardo le gustase especialmente pues por algo, ¿no? Por un momento, un acontecimiento, alguien que le recordaba, no sé? Bueno, sí me gustaría hacer o contar una pequeña anécdota, porque hay una pieza allí que se llama El Ojo del Horizonte, ¿no? Que está ubicada en el Cerro de Santa Catalina, en Gijón. Y una vez ubicada la pieza, le propusieron a Eduardo asfaltar esa zona, urbanizar esa zona y crear una especie de caminos para acceder a la pieza, ¿no? Entonces, él lo que decía es que él no quería hacer ningún tipo de camino, ¿no? Que dejaran la zona verde como estaba, con la vegetación que tenía, y que cada uno eligiera el camino que debía tomar pues para llegar a la pieza, ¿no? Un camino natural, digamos,
que es al final como surgen los caminos, ¿no? Ahora que comentas lo de Gijón, estuve yo el año pasado, en agosto, bueno, preciosa. Es una pieza enorme que mira efectivamente hacia el mar y encima pues está en un sitio verde que llama mucho la atención por su sensación de tótem, ¿no? O de piramidal, una cosa así muy bonita y llena de gente, por cierto. Sí, de icono, digamos, en una zona muy estratégica, ¿no? Bueno, sé que habéis traído documentación también en cuanto a libros, porque veo que hay libros. ¿Por qué esos libros, por ejemplo? Bueno, pues porque, como he comentado antes, Eduardo Chillida colaboró, digamos, en el diseño de portadas con amigos, con instituciones y, bueno, una colaboración que sobre todo se desarrolló en los años 70, ¿no? Estela, y luego en las pantallas que estamos viendo, ¿qué se está proyectando? Pues por una parte, en la izquierda se proyecta un poco ese proceso de construcción de cada uno de los proyectos, el reto técnico que supuso, ¿no? Son, de alguna forma, está bien verlo porque son bastante didácticos por otra parte y dejan ver, pues la complicación y el reto que supusieron cada uno de estos proyectos para Eduardo Chillida, ¿no? Y en la derecha se muestra, pues, una serie de carteles que Eduardo Chillida realizó de logotipos, pues en contra de la central nuclear de Deva, por ejemplo, el que estamos viendo ahora, y también una mezcla de reconocimientos, ¿no? De alguna forma estos reconocimientos son la respuesta de la sociedad a esta involucración de Eduardo Chillida, ¿no? El símbolo de la Universidad del País Vasco, ¿no? Y bueno. Vemos que realmente es una exposición que yo pienso que está muy bien pensada para documentar al espectador que se acerque al Cursal y quiera conocer de una manera pues detallada ciertos aspectos que quizás luego pues no hemos sido capaces de conocer o de saber que Eduardo efectivamente también realizó. Si te parece, Estela, nos vamos a ir ya a la sala principal y vamos a mirar pues algunas de las piezas y nos vas a comentar un poco pues su procedencia, incluso pues su anécdota, como antes has comentado sobre esa otra. Estela, estamos ya en la sala principal y queríamos hablar, ¿verdad?, sobre ciertas piezas que estábamos comentando que quizás por interés, bueno, ya personal o el que tú consideres, sería interesante que pudiéramos un poquito profundizar y explicar a nuestros telespectadores lo que Eduardo Chillida quería como pregunta respondernos, o quizás él es justamente todo lo contrario, evitar una respuesta. Entonces, explícanos un poquito esta pieza que me comentabas hace nada. ¿Cuál es la intención, cuál es la pregunta y sobre todo el espectador cuando se enfrenta a estas piezas, que yo creo como esta, pues todas las que aparecen en la sala Cursal, cuál es la predisposición, cuál es el mensaje y cuál es el punto de vista quizás ya más sensitivo que tenemos que tener, ¿no?, como voyeur? Bueno, esta pieza concretamente se llama Homenaje a la arquitectura. La arquitectura es algo que Eduardo Chillida tuvo muy en cuenta a la hora de desarrollar sus esculturas y realmente pues lo que trataba de hacer de alguna manera Eduardo Chillida era crear lugares dentro de las propias esculturas, ¿no? En 1965 Eduardo Chillida creó una pieza llamada Mendihuts. Y bueno, esta es un poco una evolución de aquella pieza, porque como vemos, esto es una especie de materia en la cual Eduardo Chillida ha creado unos lugares para que nosotros habitemos, no físicamente, sino de una forma intelectual, sensitiva o emotiva, ¿no? Esta es una de las piezas, porque efectivamente seguramente esa misma pregunta se la haría años sucesivos, ¿no? Comentábamos, la última de las preguntas que se hacía era ya a nivel geográfico en una isla y que fue un proyecto que todavía no se ha elaborado y que quizás tengamos la suerte, no nosotros en vida, pero quizás nuestros sucesores sí lo podamos disfrutar, ¿no? Y quiero que nos hables de este proyecto un poquito, porque quizás sería un poco el punto final de los proyectos de Eduardo Chillida y yo creo que son honores, ¿no?, de citarlo. Sí, bueno, lo que comentaba, ¿no?, esa cuestión de que él ya trató en Mendihuts, aquí en homenaje a la arquitectura o en lo profundo es el aire, es la misma cuestión que traslada en el proyecto de Tindaya, ¿no?, de querer insertar un espacio cúbico en el corazón de una materia para, digamos, el disfrute
de los visitantes. Un proyecto inacabado. Bueno, Tindaya, que efectivamente lo has dicho, yo creo que si tengo que hablar a nivel personal es un proyecto tan sumamente serio, a la altura de la naturaleza, donde Eduardo tenía ese respeto por ella y donde quiso con este posible final suyo en cuanto a evolución profunda, ¿no?, de vanguardia, pues podíamos ver que realmente la naturaleza se conjuga y se casa con Eduardo Chillida, ¿no? Tindaya, cuéntanos un poco, ¿tú crees que ese proyecto al final se realizará? Ya sabemos que en tiempo estamos difíciles de poner fechas, pero ¿qué opinas? Bueno, creo que como cualquier otro proyecto público, parece que no se va a resolver y llega un buen día y de repente alguien lo resuelve de una forma muy rápida, ¿no? Bueno, lo único que creo es que hay que esperar, ¿no? Y que si el tiempo lo permite, pues es un proyecto que se hará. De hecho, hay una fundación que está intentando sacar el proyecto adelante y, bueno, pues en principio están siguiendo los pasos que tienen que dar. ¿Qué nos tienes que contar un poquito sobre los materiales que Eduardo trabajaba? Porque en esta exposición cursal, con el título Caminos, nos traéis acero, nos habéis traído también papel, tenemos algo de hormigón, en fin. ¿Hay una lectura también específica, Estela? Bueno, aunque no es una exposición cronológica, sí que es verdad que en el caso de Eduardo Chillida los materiales se suceden en su carrera artística de una manera casi temporal, ¿no? Y bueno, los materiales son en sí mismos pues pequeños caminos en los que Eduardo Chillida fue indagando, ¿no? Efectivamente hay esculturas pues como Escuchando la piedra, que son de granito, de homenaje a Pili, de alabastro, en fin, de lurras, de tierra chamota. Y efectivamente cada uno de estos materiales supone una aventura dentro de la creación de Eduardo Chillida, aunque sí que es verdad que el hierro quizá es el material por el cual más se le reconoce, ¿no? Creo que nos tenemos que acercar a una de las piezas que son el comienzo de un camino muy especial, ya de raíz vasca, que es la que tenemos justo en la entrada, y quiero que allí pues nos acerquemos para que nos digas lo que antes me has comentado. Estamos justo delante de una de las piezas, pues yo creo que de las más antiguas, por no decir que efectivamente es la más antigua, de la que aquí en el Cursal se presenta. Yari, que hemos dicho dos, ¿no? Sí. 1954, y madera. Estela, nos tienes que hablar porque tienes historias muy interesantes sobre esta pieza. Sí, efectivamente esta es la pieza más antigua de la exposición y digamos que como escultura es un icono en la carrera de Eduardo Chillida porque marcó, digamos, el comienzo del camino de Eduardo Chillida, ¿no? Fue en un momento en el que Eduardo Chillida volvía de una estancia en París, ¿no?, sumido en una crisis artística pues muy importante, ¿no? Y en esa vuelta fue cuando él se dio cuenta de que él pertenecía a un lugar, al País Vasco, ¿no? Ese reencuentro consigo mismo, ese comprender que él pertenecía a un lugar, le hizo encontrar su camino artístico, ¿no? Podemos decir que Eduardo Chillida empezó dentro de la figuración, yo creo que como la gran mayoría de esa generación, ¿no?, en la que necesitaba pues empezar a estudiar, a practicar con lo que veía, que era pues la naturaleza, el ser humano, y efectivamente cuando él va a París está un poco todavía dentro de ese tema y decide regresar a su raíz vasca, es decir, a San Sebastián, para ya profundizar en otras líneas que era ya la geometría. Bueno, sobre todo decidió venir para saber si valía como escultor, ¿no?, si tenía algo que decir, ¿no?, si podía encontrar su propio lenguaje, ¿no?, artístico, ¿no? Y fue de esta forma, ¿no?, desde sus raíces vascas, pero también apelando a la universalidad, como de repente Eduardo Chillida creó Illarik, que hace referencia a las estelas funerarias y cómo ahí empezó su aventura por la obra no figurativa, ¿no? También me comentabas que los temas que Eduardo tratan son temas filosóficos, a veces quizás ya un poco difíciles de entenderlos, ¿no? Sobre todo porque son ideas que luego les tienes que dar cuerpo.
y forma. Y ya el tema, pues por ejemplo, de la muerte o del tiempo ya como estela, ¿no? Pues es un tema pues que en muchas generaciones incluso ni se hablaban, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible un hombre joven que efectivamente está pasando una crisis decida tratar pues ese tema que quizás lo mismo era un poco tabú? Bueno, Eduardo Chillida, las cuestiones que encierra la obra de Eduardo Chillida son básicamente metafísicas, ¿no? Y bueno, luego sí que es verdad que esas cuestiones, pues en esas cuestiones también interviene pues otros aspectos como la naturaleza, la espiritualidad o la poesía, ¿no? Y bueno, pues no sé exactamente qué es lo que le llevó a hacerse la primera pregunta en forma de escultura, ¿no? Pero podríamos decir que ya cuando era un jovencito se iba a la zona del paseo del tenis, donde está el peine del viento situado, a cuestionarse de dónde venían las olas, ¿no? Entonces yo creo que ese cuestionamiento de Eduardo Chillida en todo momento fue inherente a su persona, ¿no? Bueno, Estela nos ha dejado muy fácil ahora la transición, porque vamos a pasar de una de sus primeras piezas que hemos dicho que es de 1954, la que tenemos aquí detrás nuestro, y vamos a pasar a la sección 3, a la tercera sala, en donde hacemos un estudio, o donde habéis querido presentarnos el estudio sobre el tema Peine del Viento. Nuestro paseo es un círculo y lo vas a entender, Estela, porque hemos empezado hablando de que Eduardo está en San Sebastián, es de San Sebastián, Eduardo Chillida, y terminamos aquí el círculo, cerramos por fin el círculo con una de las piezas maestras que realmente, si hay algo que caracteriza a San Sebastián, aparte de la concha, es el peine del viento. Y efectivamente estamos en la tercera sala, en donde toda la presentación de ella es sobre este tema. Peine del Viento. Explícanos, porque realmente es una maravilla lo que nos podemos encontrar aquí, aparte de bocetos, de estudios que él realizaba en su casa, la forma que lo habéis colocado y luego las fotos, en fin, cuéntanos un poco. Bueno, el último camino, como tú has dicho, se presenta en esta sala y hemos considerado, Ignacio ha considerado que el Peine del Viento es un camino en sí mismo, ¿no? Es una serie de esculturas, 23 en concreto, que comienza en 1952 con la primera escultura y finaliza en 1999, ¿no? Son 23 esculturas y en el medio de todas estas, ya casi hacia el final, está la que todo el mundo conoce, que es la que está ubicada en uno de los extremos de la bahía de San Sebastián, ¿no? Me comentabas también que hay unas piezas pequeñas que son casi como joyas, que algunas de ellas, en total me parece que son 9. Y 3 de ellas no son de la colección Chillida Belzunce, sino que son de coleccionistas que os han prestado. Sí, hay 3 de ellas que bueno, pues un poco para mostrar esta diversidad en la serie del Peine del Viento, pues hemos querido traer alguna pieza más, aparte de las que teníamos en la colección de la familia. El título Peine del Viento es, poéticamente hablando, pues un guiño a la unión entre el hombre y la naturaleza, ¿no? La utilidad que tiene el peine para lo que es el viento, realmente, poéticamente hablando, es realmente surrealista y a la vez muy, muy poético y muy bonito. Bueno, Eduardo Chillida decía que el lugar ya estaba ahí, que él solo lo descubrió, ¿no? Yo creo que el Peine del Viento de Donosti es un lugar en el que las esculturas de alguna forma miran hacia el horizonte, ¿no? Y peinan el viento cuando entran en la bahía. Es un lugar donde se conecta al hombre con la naturaleza, ¿no? De sí misma. Es curioso la magia que efectivamente plantea esa geografía cultural con la naturaleza y cómo yo te decía que es como una meca, ¿no? Allí la gente acude no solamente como turista, sino a veces como para celebrar acontecimientos importantes de familias, ¿no? A veces bodas, a veces incluso, desgraciadamente, pues también muertes, en fin. Eso yo creo que Eduardo lo tenía también muy presente, ¿no? La escala también humana, en fin, esas cosas. Háblanos un poco, Estela. Sí, bueno, todos los proyectos públicos, Eduardo Chillida tenía muy en cuenta la escala, desde luego que sí. Y luego también Eduardo pensaba que
los proyectos públicos se ganaban con el tiempo a la ciudadanía, ¿no? Sobre todo en el caso de que fueran acertados, ¿no? Por eso, hoy en día en el Peine se hacen una serie de celebraciones como las que has comentado, ¿no? Porque de alguna forma la gente lo asimila como un lugar especial de encuentro entre la urbe y la naturaleza, ¿no? Un lugar especial, ¿no? En esta tercera sala vemos que Ignacio ha querido hacerle pues un especial cariño, ¿no?, a su padre, porque ha colocado en una de sus paredes, tal como incluso me comentabas en el estudio de Eduardo, él hacía, ¿no?, cuando se planteaba una pregunta, cómo colocaba sobre las paredes pues las preguntas también, ¿no? Sí, sí. Bueno, museográficamente quizás sí hemos querido hacer esa especie de guiño, en el sentido de que esta pared también parece una especie de camino, ¿no? Una especie de estela gráfica por los distintos peines, ¿no? Sí, efectivamente Eduardo Chillida colocaba los trabajos que él había tenido, los trabajos gráficos, de una forma parecida en la pared de su estudio. Toda esta serie de bocetos son bocetos, algunos no se han expuesto nunca, sobre bocetos de escultura sobre las distintas versiones del Peine del Viento. Y nos encontramos desde elaboraciones hechas con grafito, tenemos tinta, hay algún grabado también, ¿no? Grabado no, hay algún collage, sí, y bueno, en tinta roja, en distintos papeles, pues porque él iba haciéndose de los papeles que tenía a mano, ¿no? Estela, yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es invitar sobre todo a todos los que estemos en San Sebastián a acercarnos a ver esta exposición, que nos hace otra vez acercarnos más a Eduardo. Si ya lo tenemos cerca, pues así pues lo tenemos de una forma más amplia y más construida también. Y también deciros que hay una pequeña, bueno, una especie como de mención hacia lo que va a ser San Sebastián 2016. Me comentabas que hay como una especie de anagrama. El logotipo de 2016, pues en la primera sala de colaboraciones y grafismo, pues también se muestra el logotipo de Donostia 2016, pues porque evidentemente es un logotipo que realizó Chillida en su día y que se adaptó pues para la ocasión, ¿no? Qué mejor excusa, ¿no? Bueno, pues entonces nada, que está la exposición hasta finales de septiembre y bueno, el horario es de martes a domingo y bueno, pues que tenéis que venir, es una de las excursiones que no podemos faltar. Y Estela, creo que nos quieres hacer un final agradeciendo un poco toda la colaboración, tanto de parte vuestra como con la Fundación Cucha. Así que yo también te quiero dar las gracias por las explicaciones y terminas tú. No, simplemente pues realmente hacer hincapié en lo que acabas de comentar. Realmente es una buena oportunidad para conocer a Chillida de cerca y que Cucha Fundación y la Fundación Eduardo Chillida Pilar Belzunce hemos hecho realmente un esfuerzo en hacer esta exposición. Creo que tiene un buen resultado y creo que simplemente merece la pena, vamos.